conservación de energía, principalmente por las leyes de Newton. ¿Las recuerdan ustedes? Sí, ¿Cuántas son? tres. Tres. ¿Y cuáles son? La primera es que un cuerpo permanecerá en reposo hasta que se le aplique una fuerza. Ujú. La tercera es que a toda acción corresponde una reacción. Y la segunda, no. Ah, que un cuerpo permanecerá en movimiento hasta que se le aplique un esfuerzo para detenerlo. Exactamente. Entonces, el primero es el principio de la inercia. Entonces, todo cuerpo va a permanecer en su estado de reposo o movimiento hasta que una fuerza actúa sobre él. El segundo es la de la fuerza dinámica. Obviamente, aquí lo que vamos a ver es que la aceleración de los cuerpos, que eso ya me la dijeron. Y la última, pues sí, el de la acción y reacción. Eso es muy importante que siempre lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a las incidencias de trauma musculoesquelético, este todavía se encontraba dentro de la quinta causa de muerte en México para el 2016. Evidentemente estas se van modificando, pero de esta es bastante importante que lo tengan en cuenta porque de acuerdo a la ocurrencia del trauma musculoesquelético, pues vamos a ver diferentes tipos de lesiones debidas ya sea a violencia o accidentes. Entonces, de todas estas, los vamos a dividir dentro de accidentes de tráfico, aquellos que están derivados por caídas, que son como los rubros más grandes, accidentes o lesiones no intencionales, que se incluyen también acá, y de ahí van disminuyendo. Las otras son por suicidio, homicidio, casi ahogamiento, las relacionadas con quemaduras y las relacionadas con la guerra. Aquí probablemente podamos englobar un poco más porque ya hay muchísimos más enfrentamientos bélicos que no son precisamente debidos a guerras, sino pues ahora sí que con la lucha contra el narco. Entonces es muy frecuente que vayan a ver ustedes este tipo de lesiones que originalmente no veían, que son todas aquellas derivadas por proyectiles de arma de fuego de ya muy alto calibre. Vale, entonces todo esto nosotros los vamos a ver de acuerdo a la TLS. Lo van a ver un poco más con la doctora Gaby. Yo nada más les voy a dar así como una embarradita rápido. ¿Sí saben ustedes qué es el ATLS? Sí, el Advanced Trauma Life Support. El Advanced Trauma Life Support, exactamente. Y este fue creado desde 1980. Bueno, aquí fue donde se estableció por completo, pero se originó debido a que precisamente un colega traumatólogo tuvo un accidente en una avioneta con su familia y la atención que recibió su familia no fue la apropiada para las lesiones que ellos presentaban, lo cual derivó en el fallecimiento de su familia prácticamente. Entonces, todas estas acciones se dirigen para nosotros poder actuar dentro de la hora dorada. ¿Sí? Entonces, en esta hora dorada nosotros vamos a evaluar rápidamente las lesiones que tiene el paciente e instaurar un tratamiento específico para cada lesión y de estos nosotros poder preservar la vida. Entonces, aquí, de acuerdo a la TLS, vamos a tener una distribución trimodal a la muerte. En esta vamos a ver que durante el primer pico, que son los escasos segundos o minutos de la lesión, es donde vamos a ver la mayoría de los fallecimientos, o sea, en el lugar donde ocurrió el accidente. El segundo pico lo vamos a observar dentro de los primeros minutos o hasta incluso varias horas después de que ocurrió el accidente. Y esto es desde que se traslada el paciente al servicio de urgencias o bien ya dentro del servicio de urgencias. Y el tercer pico es dentro de los varios días o semanas después de que ocurrió el traumatismo. Y normalmente esto lo vemos durante las primeras semanas que ya el paciente está ingresado en una unidad hospitalaria y que muy probablemente está dentro de una unidad de terapia intensiva o quizás una terapia intermedia. Entonces, dentro de lo que nos compete, ¿qué es importante? Porque es importante poder nosotros diagnosticar o identificar ese tipo de lesiones, principalmente porque así podemos reconocer y controlar las hemorragias, ¿de acuerdo? Las hemorragias asociadas a huesos largos pueden ser muy significativas. Por ejemplo, un fémur o una fractura de fémur puede llegar hasta sangrar 200 a 2.300 mililitros, o sea, eso es lo que se puede llegar a coleccionar en un muslo, solamente por una fractura. ¿Ustedes saben cuánto puede llegar a sangrar una fractura de pelvis? ¿No? ¿Alguien? No, ni idea. No, doctora.
Ni idea, ok. Las fracturas de pelvis pueden llegar a sangrar hasta 4.000 mililitros, ¿ok? Esto es casi la totalidad del gasto cardíaco. Entonces es muy importante que ustedes puedan identificar este tipo de lesiones. ¿Sale? Entonces, dentro del ATLS nosotros estamos incluidos en un rubro que se llama revisión secundaria. Esto es después de que ya se estabilizó el paciente y ya vemos que no hay ninguna causa o hay alguna lesión que pueda ocasionar su fallecimiento en los primeros 5 minutos, le hacemos una evaluación secundaria. Y aquí vamos a incluir el mecanismo de lesión, el ambiente donde ocurrió, el estado del paciente que es previo al accidente, si tiene este paciente factores predisponentes, y realizamos una exploración física completa desde la cabeza hasta el pie. ¿Okay? Entonces, si nosotros observamos esto, vamos a ver igual englobando los mecanismos de trauma, que aproximadamente el 61.7% va a ser debido a accidentes de tránsito. Si son caídas, va a ser alrededor de 32.3%, y las que son derivadas de la violencia va a ser por el 5.8%. ¿Okay? Entonces, dentro del mecanismo de trauma, yo tengo que saber en qué condiciones ocurrió este accidente, ¿de acuerdo? Si fue un accidente automovilístico o si el paciente iba en motocicleta, si iba en coche, pues hay que saber qué posición ocupaba dentro del vehículo, qué localización tenía después del accidente, o sea, si el paciente salió volando, si siguió sujeto en su asiento, si hay algún daño externo del vehículo, o sea, ver las características en las cuales terminó el vehículo, o si hay un daño dentro del vehículo, o sea, que este choque haya provocado la deformación del vehículo y haya invadido el habitáculo. Y si usaba cinturón de seguridad, y si lo usaba, hay que saber si lo usaba de una forma correcta, ¿ok? Porque muchas veces llevan su cinturón de seguridad de 3 puntos y en lugar de colocarlo por arriba de la clavícula, se lo quitan y se lo ponen por debajo de la axila, ¿ok? Entonces es muy importante también saberlo. Y dentro de las caídas, pues hay que saber la altura de las caídas, cuál fue la posición del aterrizaje, si hubo segundas contusiones, si hubo otro objeto con el cual chocó, si se quedó atrapado o aplastado, o si fue debido a alguna explosión. Esto para conocer la onda de choque, si hubo esquirlas o proyectiles derivados de los objetos que explotaron o que se encontraron alrededor del área de la explosión. Y en el caso de los atropellamientos, si fue una colisión peatón-vehículo, la distancia que fue eyectado y saber en qué posición cayó el paciente. ¿Okay? De igual forma hay que saber el ambiente. No es igual que nosotros tengamos una fractura expuesta en un ambiente contaminado como podría ser un corral de animales, o en aquellas que ocurren en temperaturas extremas, ya sea en el desierto o bien en muy bajas temperaturas como podría ser en la nieve o en la montaña. Aquí no vamos a tener lugares con nieve, pero pueden ser precisamente en la montaña. Si hay presencia de vidrios, esquirlas o alguna otra fuente de contaminación bacteriana, que es muy importante poderlo determinar. Y dentro de estos mecanismos de lesiones, pues el más frecuente son los esguinces, ¿ok? Acuérdense a nuestra curva de fuerza-tensión. Entonces, el esguince, nada más les voy a dar la definición, ustedes ya me van a seguir diciendo de qué se tratan los demás esguinces. Es una lesión articular específica que afecta a los ligamentos y la cápsula, que es producida por una distensión brusca de un ligamento que lleva a su desgarro, que puede ser completo o incompleto, y que de este va a provocar que la articulación únicamente se distienda estos ligamentos, pero sin que se separen sus superficies articulares. Muy bien, esto es lo importante entre un esguince y una luxación. ¿Sale? Entonces, aquí ahora sí los vamos a dividir como se los puse yo en sus tareas. Van a ser en cervical, en de la extremidad torácica, que creo que ese no lo incluí porque la verdad no son tan frecuentes, pero lo vamos a ver de la columna cervical, de la rodilla y del tobillo, que son como las lesiones más frecuentes que ustedes podrían ver en un servicio de urgencias. ¿Ok? Creo que ya les puse ahí permiso para que me compartieran sus presentaciones.
No sé quién vaya a empezar. Nosotros, doctora, el equipo B, yo la voy a proyectar. ¿Ya la pueden ver? A ver, Listo, ahí está. gracias. Bueno, nosotros somos el equipo número B. El día de hoy vamos a revisar esguince cervical y la clase va a estar coordinada por la doctora Nayeli Manríquez Campos. Comenzando también un poco por la definición, como ya revisamos brevemente acerca de los esguinces, se puede definir como la lenguación o rotura de un ligamento debido a un estiramiento súbito en el que se supera la máxima tensión que soporta este ligamento. Simplemente recordar que también se evalúa en grados, que va de grado 1, 2, 3, y bueno, en el grado 1, como recordatorio, tenemos que en hay microperforaciones o micro roturas. En el grado 2 me parece, hasta un 10-20% del ligamento del que está afectado, y en el de grado 3 es más del 50% de las fibras de las que están comprometidas. En este caso, y siendo más específicos para la patología de la que vamos a hablar, el término de esguince cervical se refiere normalmente al dolor agudo por la lesión de de partes blandas del cuello, como músculos, tendones y ligamentos. Y bueno, este ligamento pues es rico en colágeno tipo 1, y en este predominan fibras de elastina, fibronectina, y su función principal de ellos es unir los huesos entre sí de una articulación, y también dan estabilidad articular. También aquí solo recordar que, como se mencionó igual hace unos momentos, los ligamentos tienen esta capacidad de distensión, y esto depende de la fuerza que les sea aplicada y durante cuánto tiempo se ha aplicado el estímulo. Estos pues pueden deformarse permanentemente y pueden causar lesiones como son los esguinces. Y bueno, según los esguinces también se pueden, se clasifican según el sitio donde se lleva a cabo la ruptura. Los de tipo intersticial, esta ruptura es en el cuerpo del ligamento, y este está principalmente asociado a traumatismos de baja energía. Y hay otros, los que son esguinces de unión, y estos se producen en la inserción del ligamento con el hueso. Este está asociado principalmente a traumatismos de alta energía. En esta ocasión, pues del esguince cervical, estamos hablando de un mecanismo de alta energía. Y bueno, en cuanto a las lesiones derivadas de este esguince cervical, tenemos que, ¿le puedes dar al siguiente, Monse? Tenemos que, bueno, para estudiar un poco las lesiones que hay, podemos dividir la columna cervical en superior e inferior. Por su parte, la columna superior va a corresponder a cuerpos vertebrales 1 y 2, C1 y C2. Y de la columna cervical inferior va de C3 a C7. En pues las estructuras que están asociadas a ellas, pues son las uniones facetarias, discos intervertebrales, y por supuesto los ligamentos. Además de esto, pues recordemos que también hay estructuras vasculares y nerviosas, entonces también se pueden ver afectadas en cualquiera del trayecto de la columna cervical. Generalmente suelen ver los daños facetarios, tanto en columna cervical superior como en inferior, y por otra parte en los discos intervertebrales se ve principalmente en la columna cervical inferior. ¿Das la que sigue, Monza, también? Y bueno, en cuanto al mecanismo de lesión, también hablando un poco acerca de cómo es vamos a hablar un poco más adelante de esto, un poco más a detalle, pero tenemos de manera general que esto es llevado a cabo mediante un mecanismo de flexión y extensión. En el momento en el que se lleva a cabo la flexión, los principales afectados, los principales componentes afectados son los de la columna cervical superior, y en el momento de la extensión va a ser en la columna cervical inferior. Y bueno, aquí por su parte tenemos marcados los ligamentos en los que se ven principalmente afectados en cada momento. En el caso de la flexión, se ve afectado el ligamento nucal, ligamentos amarillos, ligamento interespinoso y el ligamento longitudinal posterior. Y en el momento en el que va la extensión, el principal afectado es el ligamento longitudinal anterior. ¿Verdad que sigamos? Gracias. Y bueno, como se los mencioné, pues también aquí hay estructuras tanto vasculares como nerviosas. Las principales raíces nerviosas afectadas o involucradas en este esguince, pues son de C1 y C2, y el ganglio dorsal de C2. Aunque, pues, la que sigue también.
aunque también son varios los segmentos medulares que también pueden estar lesionados en este tipo de esguinces. Tenemos que puede ser C2 o C3, que este está asociado con el dolor de cabeza, hablando ya un poco de manifestaciones clínicas, y C5, C6, C6 y C7, que está asociado al dolor de hombros. Entonces, este es en cuanto a cómo son las lesiones en el esguince cervical. Y, bueno, también como lo mencionamos, pues al involucrar a los tejidos blandos, pues van los ligamentos, los músculos, entre ellos los más importantes a destacar son el esternocleidomastoideo, trapecio y escalenos. Estos son los principales afectados en un esguince cervical. Ahora vamos a pasar con la etiología y el esguince cervical. La causa más frecuente suelen ser los accidentes automovilísticos. Se ha determinado cuál es la velocidad mínima para que se produzca un esguince en un accidente automovilístico, y cuando el impacto se localiza en la porción posterior del automóvil tiene que ser mínimo de 8 kilómetros por hora. Si el impacto es a nivel lateral, es de 16 kilómetros por hora, y si se localiza a nivel anterior del automóvil, es a 24 kilómetros por hora. De estos, el más frecuente es el impacto posterior, y como mencionamos, es 8 kilómetros por hora. Este criterio o este valor de velocidad fue aceptado en 1995 por el grupo, el grupo de Quebec. Sin embargo, hay algunos autores que aún siguen considerando que es un valor muy bajo y que no puede ser posible. Ahora, ¿cómo se produce este mecanismo? Que es lo que normalmente conocemos como el mecanismo del latigazo. Aquí el automóvil va a sufrir un impacto. Este impacto va a producir una aceleración hacia adelante, y aproximadamente 100 milisegundos después, el tronco y los hombros de nuestro paciente van a sufrir esta misma aceleración, pero la cabeza va a permanecer estática. Después, la cabeza va a sufrir un movimiento de hiperextensión, que va a ser una hiperextensión forzada, que va a resultar por la aceleración que se produce hacia adelante. Y este es uno de los mecanismos principales por el cual se produce el esguince. Ok, después de la extensión, las fuerzas de inercia van a desplazar la cabeza hacia adelante, resultando en una hiperflexión, como podemos ver en esta imagen. Y aquí algo que mencionaban era que la columna cervical sí va a tener un tope en la flexión, a diferencia de la hiperflexión, porque aquí va a chocar contra el esternón y no va a permitir que se siga flexionando. Y como mencionamos, aproximadamente el 20% de las personas que se ven involucradas en un accidente automovilístico tiene síntomas de un esguince cervical. El accidente automovilístico no es la única causa, se ha reportado también en accidentes laborales o en algunos deportes, por ejemplo, en aquellos pacientes que practican hockey o clavados. Si hablamos de su epidemiología, en México no existe una incidencia como tal reportada, pero en Estados Unidos se reporta que es 1 por cada 1000 al año. 1 por cada 1000 personas al año. En México, en el año 2000, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 15,000 casos. Y la mayoría de los esguinces van a ocurrir en personas jóvenes entre los 16 y 32 años, y esto lo relacionaban con prácticas de riesgo y con los accidentes automovilísticos. Y también es más frecuente encontrarlo en personas del sexo femenino. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, ya una vez descrito todos los mecanismos por los cuales se lleva este esguince, lo principal que van a referir los pacientes es un dolor en el cuello. Pues no se ve irradiado, y además está asociado a rigidez cervical, y pues la movilidad va a ser dolorosa. Uno de los síntomas asociados más frecuentemente a este esguince es la cefalea. Esto pues está frecuentemente asociado, como lo vimos, por la afectación de las raíces nerviosas de C2, C3, y bueno, esto también puede haber en ocasiones también mareos, parestesias y dolor braquial irradiado, pero esto es más asociado ya con una afectación de las raíces nerviosas. En la imagen que está aquí en esta diapositiva, pues bueno, era para ejemplificar en la región donde se localiza principalmente el dolor, que es de tipo sordo. Y en lo que puse ahí en la cabeza es de que la cefalea es se localiza principalmente en el occipital, y se irradia hacia la región frontal.
Y bueno, en la exploración física podemos encontrar una disminución de la movilidad o una movilidad dolorosa. Esta pues está asociada a un dolor a la palpación de músculos bueno, en los músculos paravertebrales, el trapecio, esternocleidomastoideo, también suele ser dolorosa esta palpación. Para complementar también esta exploración, también debemos valorar los niveles neurológicos, como son de las raíces nerviosas C5, C6 y C7. Tenemos que evaluar su función motora, el reflejo asociado a esta raíz nerviosa y la sensibilidad. Entonces tenemos que para el nivel neurológico C5, pues es bueno, el deltoides es principalmente la abducción del brazo. En el caso del reflejo es el tendón del bíceps y la superficialidad, bueno, la sensibilidad está determinada pues en la cara interna del brazo. Y ahora en cuanto al nivel neurológico C6 es ¿puedo regresar? La extensión de la muñeca, el reflejo evocado pues es el tendón braquiorradial y la sensibilidad está en la región cubital de la mano. Bueno, y un poco más arriba del antebrazo, como un poco la mitad. Y en la función motora de la raíz C7 está implicada la flexión de la muñeca, el reflejo es el tricipital, y su sensibilidad está delimitada por la parte central, digámoslo, de la mano, donde está el dedo medio, digámoslo así. Y bueno, continuamos. También son útiles algunas pruebas complementarias de la exploración física, como son el test de Spurling, la prueba de O'Donoghue y la prueba de Elvy. Estas son con la finalidad de detectar alguna afectación nerviosa o también diferenciar entre alguna lesión ligamentaria o muscular. En el caso del test de Spurling, como se ve en la imagen, se lateraliza la cabeza del paciente y se ejerce presión digámoslo, se comprime el cuello del paciente y esto va a producir los síntomas asociados a una radiculopatía. Puede desencadenar dolor, parestesias y bueno, esto principalmente. En la prueba de O'Donoghue, esta se realiza de manera pasiva y activa. De forma pasiva se inclina la cabeza del paciente, cualquiera de los dos lados se deben de explorar. Y si existe dolor a esta movilización pasiva, esto quiere decir que hay un problema ligamentario en el cuello. Pero esta prueba va en dos fases, una que es la pasiva y la activa. La activa en el paciente va a ser contra una resistencia de la mano del explorador, va a hacer fuerza, y si la prueba es dolorosa, significa que el problema es de tipo muscular. Por su parte, la prueba de Elvy consiste en poner en una tensión máxima en los nervios principales del plexo braquial. En la imagen de hasta arriba podemos ver que con esta maniobra de abducción del hombro, extensión del codo y una pronación de la mano, se llega a llegar a su máximo punto de tensión del nervio radial. En la imagen de en medio se hace una abducción del hombro, una extensión del codo y una dorsiflexión de la muñeca con la finalidad de tensar el nervio mediano. Y en la última imagen, pues, se hace una abducción del hombro y, bueno, se hace una flexión del brazo y una dorsiflexión de la muñeca. En este, pues, se tensa el nervio cubital. Y, bueno, se me olvidó mencionar esto, que en cada una de ellas el cuello se lateraliza para lograr todavía mejor esta tensión. Y bueno, con respecto igual al cuadro clínico, como se mencionó anteriormente de Quebec, este fue un grupo que se dedicó a establecer los síntomas dependiendo los grados en los que se presentan estos, pues sí, algunos síntomas en la exploración. Va del grado 0 a 4. Cada uno de ellos, lo más importante de esto es que del grado 1 al 3, estos están asociados con el mecanismo de lesión por latigazo. En el grado 4, está más asociado con una fractura luxación y pues se asocia a traumas más intensos y no se consideran como parte del esguince cervical. Pero bueno, aquí, con base a la exploración física y los síntomas del paciente podemos clasificarlos. Ahora vamos a pasar con los estudios de imagen. De acuerdo con nuestra guía de práctica clínica, no se debe realizar estudios de imagen en aquel paciente que se sospeche un esguince cervical. Y únicamente
En los pacientes que se ha realizado se ha encontrado una reactificación de la lordosis cervical y se cree que esta va a estar relacionada con un espasmo de la musculatura y por lo tanto no tiene relevancia. En aquellos pacientes en los cuales sí se tiene que realizar estos estudios de imagen es para descartar lesiones óseas. Puede ser que incluya factores de riesgo como que nuestro paciente sea mayor de 65 años, que presente parestesias en las extremidades, imposibilidad de rotar el cuello a 45 grados o un mecanismo peligroso. Entonces, esto es lo que nos propone nuestra guía de práctica clínica, pero también existe algo que se conoce como la regla canadiense, en la cual de igual manera se utiliza para valorar lesiones óseas y se recomienda en aquellos pacientes que tengan un Glasgow mayor a 15 y se encuentren estables. Esto se va a ir realizando como por pasos y si ahorita que la revisemos nos vamos a dar cuenta de que se parece un poco a lo que propone nuestra guía. En el número 1 son los factores de riesgo, que es mayor a 65 años o que haya padecido o que su traumatismo sea por un mecanismo peligroso. Aquí mencionaban que haya sido una caída mayor a 9 metros o que el paciente haya sido expulsado del automóvil a más de 100 kilómetros por hora. O también las parestesias en las extremidades. Si nuestro paciente tiene alguno de estos datos, se tiene que realizar estudios de imagen. No tiene nada, pasamos al paso número 2, en los cuales son los factores de bajo riesgo, es decir, que el paciente permanece sentado en la sala de espera, a pesar del traumatismo, el paciente camina después del accidente, presenta dolor, pero este dolor se presentó de manera tardía, no inmediatamente, y si el dolor, o no tiene dolor a la palpación en la línea media del cuello. Si el paciente puede hacer esto, de igual manera no se realiza imagen, pero si no puede hacer esto, el paciente no puede girar el cuello, si el paciente no permanece sentado o no está caminando, sí le realizamos estudios de imagen. Y por último es la posibilidad de rotar el cuello, que es 45 grados. ¿Es capaz o no? Y por último, ¿se hace o no radiografía? Ahora, respecto al tratamiento farmacológico, de igual manera, de acuerdo con nuestra guía de práctica clínica, recomienda el tratamiento con naproxeno de 500 miligramos cada 12 horas, acompañado con paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas. O, si no se cuenta con naproxeno, se puede dar diclofenaco de 100 miligramos cada 12 horas, igual acompañado del paracetamol cada 8 horas. Otra parte indispensable del tratamiento es aumentar progresivamente la actividad física y el manejo de cargas de nuestro paciente. Esto lo dividen por días. Entonces, en la fase número 1 es de 1 a 4 días. En esto se trata de disminuir que el paciente limite totalmente las cargas, esto con el afán de disminuir el dolor. En la fase 2 y 3, la fase 2 va de 4 días a 3 semanas y se incrementa la actividad del paciente y se inicia a aumentar progresivamente el manejo de cargas. En la fase 3 es prácticamente lo mismo, pero aquí se continúa gradualmente con el manejo de cargas, no solo se inicia. Y en la fase número 4 se espera que ya sea de 6 semanas a 3 meses y el paciente ya tiene que encontrarse recuperado. Si esta recuperación aún no ha sucedido, se tiene que continuar con el manejo de cargas por manejo gradual. Y se espera que en el paciente el tiempo máximo de integración a las actividades comunes sea aproximadamente entre 21 días y 14 días. Ahora también otra parte que menciona la guía de práctica clínica dentro del tratamiento no farmacológico es que se puede utilizar terapia con hielo y terapia local fría y caliente. Esta se tiene que realizar en las primeras 72 horas y también se puede utilizar diclofenaco. Además, en aquellos pacientes que presenten un esguince cervical grado 1 y grado 2, que ya nos mencionó Dani cuáles son, se recomienda hacer ejercicios ya sea de flexoextensión, rotación derecha e izquierda, flexión lateral derecha y flexión lateral izquierda. Aquí se tiene que realizar 3 veces al día y se tiene que realizar 10 repeticiones de cada movimiento. Pero es importante aclarar que solamente se realiza en esguince grado 1 y grado 2. Existen algunos otros tratamientos que se han postulado, pero de acuerdo a nuestra guía de práctica clínica no se recomiendan debido a que no hemos dado una mejoría en el resultado del paciente o simplemente porque han visto que utilizar estos tratamientos o estas terapias han empeorado el pronóstico de nuestro paciente o la recuperación más lenta. Entonces, uno de ellos es el uso de collarines, pero únicamente si nuestro paciente se encuentra en grado 1.
el reposo absoluto está contraindicado. Se tiene que disminuir, como vimos, la carga, pero nunca un reposo absoluto. La cirugía está contraindicada en todos los grados, excepto en el grado 4, que ya vimos que como tal no pertenece a un esguince. Y dentro del grupo de fármacos tenemos el uso de corticosteroides, que no se recomienda usar, únicamente podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos o el uso de inyecciones intraarticulares para calmar el dolor. Y eso sería todo. Ok, ¿leyeron algo acerca del uso de los corticosteroides o por qué no están indicados? No, doctora, solo que estaban contraindicados. Ok, acuérdense que estamos hablando de un posible traumatismo raquimedular. ¿Qué se les ocurre que puede pasar? ¿Alguien? ¿Ni idea? ¿No? ¿Nadie lo leyó? Recuerdo haber leído que en el síndrome medular tú no podías dar un corticosteroide porque empeoraba el pronóstico del paciente, pero la verdad no sé por qué. No saben porque, bueno, eso es importante que sí se lo estudio. Hay diferentes estudios o artículos relacionados precisamente con el uso de esteroides durante el traumatismo raquimedular. Y todo va encaminado a la respuesta inflamatoria que puedan presentar dentro del esqueleto axial, obviamente en su médula. Entonces, si ustedes le dan un esteroide, van a enmascarar la sintomatología y podrían perder síntomas que son de alarma dentro de este tipo de lesiones. Entonces, por esa razón, es que no se dan esteroides. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario con esta exposición? Yo tengo una duda. A ver, venga de ahí. El collarín, sí, porque yo sí encontré que sí se utilizaba en el grado, en todos los grados menos en el 4. Y de hecho, dependiendo de si es grado 1, grado 2 o grado 3, se utiliza 1, 2 o 3 semanas. ¿El ¿Sí collarín, se utiliza o no? collarín cervical blando? Sí. Okay. ¿Por qué en el grado 4 no? Pues ya está indicado el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ya estamos hablando que hay una ruptura completa, ¿no? Uh-huh. Entonces incluso lo podríamos considerar ya casi como una luxación. Casi. ¿Cómo? Ah, ya. En ese tipo de lesiones casi lo podríamos considerar como una luxación. Dentro del collarín cervical, si ustedes revisan sus collarines cervicales, los encontramos como collarines cervicales blandos, que es el más común y corriente, que es como básicamente una esponjita, y los que son más rígidos. Dentro de los rígidos están el collarín Filadelfia, el Miami J, que son diferentes tipos de modelos, ¿ok? Entonces, estos ofrecen más o menos estabilización a nivel de la columna cervical. Ahora sí que, dentro de usarlos o no usarlos, si ustedes se leyeron ahí cómo es progresivamente la lesión de las fibras a nivel de los ligamentos interespinosos e intervertebrales, y cómo actúan las fuerzas a nivel de la columna cervical alta y en la columna cervical baja, podríamos explicar si se puede o no se puede, o si se debe o no utilizar un collarín cervical blando o rígido. Si yo estoy sospechando que mi mecanismo de lesión, que digamos fue de un alcance, o sea, el paciente iba dentro de su vehículo y lo alcanzó otro vehículo, y esto originó ese mecanismo de latigazo, precisamente,
Y de acuerdo a mi escala de valoración de Quebec, que no sé si le puedan poner ahí la sintomatología, o más bien los parámetros. ¿Si la tienen ahí a la mano? Creo que sí está proyectando, doctora, o ya no. ¿Sí lo estoy proyectando? Sí se ve. ¿Ya la ven todos? Ok, yo no la veo. Ok, ya. Dale, entonces, si se van a su sintomatología, eso es lo que a ustedes les va a dar la pauta, cómo está esa columna. Acuérdense que todo esto lo están haciendo ustedes todavía sin que vean radiografías, ¿sale? Entonces, yo ya estoy sospechando que mi paciente tuvo un mecanismo de una intensidad mediana que presenta síntomas cervicales y signos musculoesqueléticos con cierto grado de rigidez en la columna cervical que se irradia con dolor a las extremidades torácicas y que pueden estar acompañado de náuseas, dolor de cabeza. Algunos pueden llegar a experimentar síntomas visuales o acústicos. Entonces, en ese tipo de pacientes, sí voy a utilizar un collarín cervical. ¿Por qué? Porque lo que quiero es romper con todo ese cuadro clínico de dolor. Si yo no le dejo una inmovilización al paciente, acuérdense de cuál es el principal tratamiento de todo este tipo de lesiones. ¿Sí lo leyeron? Se divide en algo que se llama RICE, que fue lo que dijo Monse. Sí. Entonces, ¿qué significa RICE? R es de rest o descanso. Ajá. Y es de hielo o pues, de Ice, terapia, exacto. tratamiento, de ice. C es de compresión, si no me recuerdo. Ajá. Y E es de estabilización. Elevación. Elevación, sí. Elevación. Ese es en el caso de las extremidades, es elevación. Pero ahí dice compresión o inmovilización y reposo. Entonces, si estamos hablando de un cuello, ¿cómo se les ustedes piensan que va a descansar ese cuello? En ese momento yo les puedo asegurar que ustedes están bajando la cabeza para ver algo o girándola para ver a otro lado. O sea, la están moviendo constantemente, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿eso es reposo? No. No, exactamente. Entonces, tienen que tratar de inmovilizar de cierta forma a ese paciente. Y la única forma de lograrlo es con el collarín cervical. Ahora bien, ¿cómo decido yo si un collarín cervical blando y un collarín cervical rígido? De acuerdo al mecanismo de acción, la sintomatología y mis hallazgos radiológicos. Yo ya le hice una evaluación con un cuadro clínico y después de eso tengo mis datos de alarma. Mi paciente tiene más de 65 años, tuvo un mecanismo de lesión de una mediana energía, no se puede mantener sentado en la sala de espera, lo veo desorientado, está intranquilo, entonces ya con esos parámetros yo sé, aún sin saberlo y aún sin tomarle radiografías, que tengo que inmovilizarle el cuello. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendí? ¿Sí me hice entender? Sí. ¿O no? Sí, doctor. ¿Vale? Entonces hay que verlo todo en un panorama global. Yo sé que en su libro dice, no hay necesidad de que le coloquen inmovilización o un collarín cervical blando porque no le va a servir de nada. Sin embargo, hay que hacerlo para poder favorecer que la respuesta inflamatoria baje en las 2 semanas que yo estoy esperando que disminuya mi sintomatología. Los esguinces cervicales dentro de la consulta institucional, ustedes se van a las consultas al Seguro Social, al ISSSTE, bla, 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 es uno de los principales motivos de consulta. Y eso porque desarrollan dolores que son crónicos, esos siempre tienden a la cronicidad. Entonces, de acuerdo a la incidencia que reportó allí Monse, que es alrededor de 15,000 casos, ¿sí? ¿Sí lo recuerdo bien?
Entonces, imagínense toda esa cantidad de casos en una consulta solamente por un esguince cervical que bien pudimos haber inmovilizado con un collarín cervical blando y que pudo haber estado con un mayor reposo en casa y tal vez acortar el tiempo de recuperación. Ok, entonces vean a su paciente como un conjunto. Nosotros le llamamos a este tipo de cosas, específicamente en las fracturas, le llamamos la personalidad de la fractura. En este caso sería la personalidad de la lesión. O sea, no es únicamente la lesión, sino quién la aporta y cómo ocurrió. Okidoki. Entonces, no sé si ya hayan googleado sus modelos de collarines cervicales. ¿Sí o no? No. Sí. Sí, ok. ¿Sí los están viendo? Sí. Sí, doctora. Ok. Esto, déjenme ver si yo tengo en mi presentación algo para que les pueda poner. Ok, sí, creo que aquí está. Creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Déjenme encontrarla. Sí. Entonces nos quedamos más o menos ahí. Entonces, ahí tienen más o menos su algoritmo de atención, lo que harían ustedes en un primer nivel. ¿De acuerdo? Entonces, esto nada más ustedes llegan, identifican a su paciente, ven que su paciente muy probablemente tenga un esguince cervical. Ven si realmente es un esguince cervical de acuerdo a su clasificación de la C-Spine o de la Canadian Spine. Y ahí lo clasifican de acuerdo a un 3, 2, 3, 4 o una luxación. ¿De acuerdo? Si dentro de esto se aplica que sea un grado 3 o tiene alguno de los otros datos de alarma, ya lo voy a referir a un segundo nivel, ¿ok? En caso de que no, pues obviamente yo inicio el tratamiento. Que la canción. Ok, entonces lo que les decía, el tratamiento dentro de esto que ya habíamos dicho es crioterapia, entonces eso es para disminuir el proceso inflamatorio y la inmovilización. Si ustedes ven estos dos collarines que le puse ahí, de abajo ese es un collarín cervical blando. ¿En qué grados lo podría ocupar? En un grado tal vez 1, máximo un grado 2. Para un grado 3 o un grado 4 ya no me va a servir porque tengo que inmovilizar efectivamente mi columna cervical. Acuérdense de mi ATS, siempre la A y la A incluye. ¿Qué incluye? La A dentro de la TLS. Vías aéreas. Vía aérea. ¿Vía aérea y qué? No lo escuché. Vía aérea y control de columna cervical. Acuérdense que el centro respiratorio se encuentra a nivel de ¿dónde?
Del bulbo. Exactamente. Entonces, si se mueve mi columna cervical rígida, que es la que está más cerca del bulbo, obviamente yo voy a tener un problema de compromiso en mi vía aérea, ¿ok? Entonces siempre la tengo que inmovilizar. Entonces, ese modelo que tienen ahí arriba, que es el más frecuente que pueden ver ustedes incluso en una ambulancia, es un collarín Filadelfia. El collarín Miami J es muy similar a ese y tiene la particularidad que se apoya en el mentón y se apoya en el esternón, como lo pueden ver ahí. ¿Ok? Eso es lo que tiene que hacer que se mantenga efectivamente mi columna cervical bien inmovilizada. Si mi collarín cervical está colocado a nivel del occipucio en la región posterior y a nivel de la vértebra T7, que sería aproximadamente la espinosa de T1 o C7, que es la más prominente, y adelante está adecuadamente apoyado en el mentón y en el esternón, esa es una buena inmovilización. Si ustedes ven el collarín cervical blando, ¿qué es lo que hace? Da soporte como si fuera una almohada. Exactamente, o sea, realmente no brinda un soporte o un apoyo mecánico como tal. ¿Sí? Entonces, por eso exclusivamente lo voy a utilizar en pacientes que tienen un esguince cervical sumamente leve, en los cuales ustedes ni siquiera sospecharían hacerle un estudio radiográfico de acuerdo a sus parámetros clínicos que me dijeron previamente. ¿Sale? Entonces ahí ya quedó más o menos la diferencia entre uno y otro y por qué sí y por qué no. Sí. Entonces, si yo quiero que repose mi paciente en un grado 1, tal vez 2, le puedo dejar uno blando. Si ya estoy sospechando que es un 3, hay que hacerle un correcto manejo de la columna cervical, entonces le voy a colocar un collarín cervical blando, rígido, perdón. Obviamente hay otros métodos de fijación cervical todavía muchísimo más complejos y más rígidos y que implican un manejo quirúrgico, que ya es en un segundo o tercer nivel, y esto se realiza mediante elementos que se llaman halo chaleco. Entonces, halo precisamente porque es un aro que se coloca a nivel de la región craneal y un chaleco que se apoya a nivel de la cintura escapular y en el tórax. Entonces, eso va a mantener que la cabeza se mantenga en tracción completamente y evita que se mueva la columna cervical por completo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, de sus proyecciones, pues yo espero que ya se hayan estudiado todo eso. Si no, de todos modos no se preocupen cuando roten conmigo, lo vamos a estudiar. ¿Vale? Entonces, estos son los importantes. Los síntomas, que ya más o menos lo mencionó Monse. Entonces, los clásicos es dolor de inicio inmediato, dolor en la espalda baja o dolor interescapular, limitación de la movilidad, más síntomas agregados como pueden ser disestesias, parestesias en las extremidades torácicas, parestesia o debilidad en las extremidades pélvicas, disfagia, podemos también tener mareo, vértigo, cefaleas, acúfenos, fosfenos, incluso problemas discretos de sordera, disfagia, dolor mandibular, dolor en el hombro o en la región torácica, y los pacientes normalmente tienen inestabilidad emocional. Y eso obviamente es porque sienten dolor en esa región y realmente nosotros no le hacemos mucho caso, ¿no? Entonces, siempre hay que poner atención a este tipo de síntomas. Y de acuerdo a todos sus factores de riesgo, que ya lo dijeron, que es la Canadian C-Spine Rule, entonces siempre con una escala de coma de Glasgow de 15 puntos, o sea, el paciente está íntegro neurológicamente y hay que valorar todo eso. Vale, entonces creo que por acá les puse un mecanismo de lesión, no estoy segura. Ok. Esto es lo que normalmente ocurre. ¿Sale? Si vieron todos cómo salieron volando, ¿verdad?
Bueno, yo sé que eso es bastante llamativo, pero quiero que en el extremo inferior derecho le presten atención a la persona que tiene el cabello rubio. ¿Sí vieron? Sí, se le va hacia atrás. Sí, ¿Sí? Ahí está, específicamente cómo es el mecanismo del latigazo. Ese es un latigazo, sí o sí. Sí, Vale, entonces así de brusco, o sea, ustedes iban tranquilamente a su trabajo y de repente ¡pam! Entonces, así con ese mecanismo hiperextensión que tuvo, yo ya estoy sospechando que esa paciente va a tener una esguince cervical grado 2 o 3. Ujú. Entonces siempre hay que estar bien abusados con eso, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ya quedó todo completamente claro? Van a ver un chorro de esguinces cervicales durante su internado y tal vez más durante su servicio social, si es que lo hacen en alguna unidad hospitalaria. Entonces, siempre pongan mucha atención a los detalles. Los detalles son los que hacen la diferencia. Entonces, si ya no tienen más dudas al respecto, ahí vámonos con el siguiente esguince, que era el esguince De rodilla. el esguince de rodilla. Venga de ahí. listo, ya estoy tratando de compartir la pantalla. ¿Me pueden avisar si se ve? Ahí está, listo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Buenos días, compañeros doctora. Mi compañero Alberto y yo, Fátima, conformamos el equipo B y hoy les vamos a hablar de esguince de rodilla. Me parece que está cargando la pantalla. Somos el C. Ah, sí, el equipo C, perdón. Es el bebis. Sí. Sigue cargando la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, no se ve aún. Mientras tanto, venos platicando en lo que se carga. Sí. ¿Quieres empezar, Alberto? Sí, ya la doctora nos dio una definición de lo que es el esguince. Puede ser el desgarro, la lesión, pero no el desprendimiento del ligamento en una articulación. Y pues en este caso estamos estudiando los que conforman la articulación de la rodilla, ¿no? Hablamos del ligamento colateral lateral, el colateral medial, el cruzado anterior y el posterior, ¿no? Que pueden ser ligamentos de sostén, ¿cómo se llaman? Los colaterales y los estabilizadores, los cruzados, ¿no? Y este puede ser por un movimiento más amplio del rango funcional que tiene la rodilla. Ahorita Fátima nos va a explicar los mecanismos para que podamos entenderlos mejor, ¿no? Y pues igual se asocian a otros síntomas que más adelante vamos a explicar. Ok, entonces, respecto a las características epidemiológicas, como ya había mencionado la doctora, los accidentes de tránsito son muy frecuentes y estos van a asociarse pues a lesiones como por ejemplo esguinces, en este caso el esguince de rodilla. Estos generalmente son pues referidos como lesiones muy frecuentes de dermatología y las principales actividades y como accidentes automovilísticos. Hay algunas diferencias en cuanto al género. En el género masculino se asocia principalmente a actividades deportivas y en el género femenino a caídas. La incidencia es reportada entre 4 a 10 por cada 1000 personas, muy parecida a la incidencia de esguince cervical, como ya habíamos visto, y pues va a depender pues la frecuencia en función del ligamento afectado. Cuando se trata de la afectación del ligamento cruzado anterior, esta es la lesión más frecuente. Posteriormente tenemos a la lesión del ligamento cruzado posterior y esta solamente corresponde entre el 5 al 20% de las lesiones ligamentosas de la rodilla, mientras que la lesión del ligamento colateral medial es referido como un poco más frecuente ya que suele asociarse a la lesión del ligamento cruzado anterior. Y por último tenemos a la lesión del ligamento colateral lateral, que este es pues el más infrecuente. Entonces, pues un muy breve repaso de la anatomía de la articulación de la rodilla. Esta pues es la articulación más sofisticada del cuerpo y pues por sus características es una articulación bicondilia que va a constar de dos componentes, el componente femorotibial y el componente femoropatelar. Y también es considerada una articulación troclear o en bisagra por sus características mecánicas. Y pues
la articulación nos va a permitir la flexoextensión, la rotación medial y lateral, y va a aportar estabilidad al cargar peso. Sin embargo, esta es una articulación considerada como inestable en su parte medial y lateral, y va a haber estructuras que nos van a proporcionar estabilidad, como por ejemplo las estructuras cápsulo-ligamentosas y meniscales y los músculos cuádriceps. Y pues principalmente la función de la rodilla pues nos va a brindar movilidad y locomoción. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de los ligamentos que vamos a abordar en esta clase. El ligamento cruzado anterior, nos va a permitir la restricción pasiva del movimiento hacia adelante de la tibia en relación al fémur. Entonces estaríamos hablando de una extensión. El ligamento cruzado posterior nos brinda una restricción pasiva del movimiento hacia atrás de la tibia en relación con el fémur, es decir, una flexión. Respecto al ligamento colateral medial, va a fusionarse con la cápsula articular, y respecto al colateral lateral, va a conectar el fémur con el peroné. Ok, entonces ya en la clase de esguince cervical nos habían hablado un poquito de la clasificación, entonces pues ya no vamos como a profundizar en esto. Aquí que me gustaría aclarar que en el grado 3 también se puede subdividir en función del grado de inestabilidad. Se puede marcar como 1 más cuando la inestabilidad pues se presenta como una separación de 5 milímetros, como 2 más cuando va entre 5 y 10 milímetros, y como 3 más cuando va más de 10 milímetros. Y pues la otra clasificación es en función del ligamento que está afectado, ya sea el ligamento cruzado anterior, el cruzado posterior o los colaterales interno o externo. Y bueno, ahora respecto a la etiopatogenia o los mecanismos de lesión, vamos a empezar con la lesión del ligamento cruzado anterior. Esta, como ya les había mencionado, se asocia a pues, actividades deportivas, y el mecanismo, para entender un poquito el mecanismo de lesión, hay que echar mano de la imaginación. Va a generarse en una torsión en valgo, es decir, pues hacia adentro, y en una hiperextensión, y generalmente va a estar colocado el pie rígido sobre el suelo. Aquí se relaciona a una desaceleración repentina, por ejemplo, cuando un jugador de baloncesto cae de golpe en seco al piso, o por ejemplo, una hiperextensión, como ya les había mencionado, o una torsión. Aquí los pacientes van a referir como una sensación de estallido o de plop, que es como pues característico aquí, y también pues van a encontrarse otras manifestaciones de las que Alberto les va a hablar más adelante. Y como el ligamento cruzado anterior es el ligamento que principalmente va a conferir estabilidad a la articulación de la rodilla, cuando este está afectado va a perderse la estabilidad. Luego tenemos a la lesión del ligamento cruzado posterior, y va a ser pues lo contrario al mecanismo de la lesión del ligamento cruzado anterior. Como ya les había mencionado, se asocia principalmente a accidentes de tráfico. Sin embargo, también puede presentarse en deportistas de alto contacto, como por ejemplo en jugadores de rugby o de fútbol. Y el mecanismo, a diferencia del ligamento cruzado anterior, va a ser una hiperflexión forzada, y bueno, aquí la tibia va a estar desplazada hacia atrás. También se refiere que, por ejemplo, en los accidentes de tráfico, esta flexión y este desplazamiento hacia atrás puede provocar que un golpe que llega por la parte posterior de pues la parte proximal de la tibia puede generar esta rotura del ligamento cruzado posterior. Bueno, aquí generalmente los síntomas son referidos como vagos. A lo mejor el paciente nada más refiere que pues tiene como molestia en la región poplitea, no es como tan característico el plop. Y posteriormente pues ya van a generarse otras manifestaciones. Luego tenemos a la lesión del ligamento colateral medial. Como ya les había mencionado, se asocia principalmente a lesiones de ligamento cruzado anterior, y el mecanismo va a ser un estrés en valgo, y generalmente se asocia a una rotación externa por un traumatismo lateral. Aquí, por ejemplo, hay un golpe lateral directo de la rodilla que va a estar parcialmente flexionada, y aquí también va a referirse a una sensación de estallido. Esta va a ser específicamente en la parte medial de la rodilla. Y aquí es lo contrario. Entonces, si en la anterior el mecanismo de tensión era en valgo, aquí va a ser en varo, y va a ser por un traumatismo directo anteromedial de la articulación de la rodilla. Y generalmente, pues esto se relaciona con, pues por ejemplo, un corredor que va a plantar el pie y va a girar hacia la rodilla ipsilateral. Es decir, yo voy corriendo, planto el pie izquierdo,
y giro súbitamente hacia mi izquierda, y esto va a provocar que pues haya una lesión del ligamento colateral lateral. Aquí pues va a referirse a un dolor lateral agudo, y este es pues, como característico que pueda asociarse a una lesión del bíceps femoral, bien de la fascia lata o del nervio ciático. Y también la bibliografía nos refiere lesiones del menisco. Estas principalmente se asocian a algo que encontré referido como tríada infeliz. Esta tríada infeliz es la lesión del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial y lesión del menisco, pero principalmente del menisco medial. Y como ya les mencionaba, pues asocia. ¿Perdón? También la van a encontrar como tríada de O'Donoghue. Ah, ok, muchas gracias. Como ya les mencionaba, se va a asociar a la lesión del ligamento cruzado anterior, y el mecanismo es principalmente una torsión repentina de la articulación de la rodilla en flexión parcial. Aquí pues se asocia a que el pie esté firmemente plantado y la tibia se gire, y mientras que la rodilla va a extenderse con fuerza. Y aquí lo que va a ser referido es un dolor inmediato en la línea articular, ya sea medial, si la lesión es del menisco medial, o lateral, si medial si es del menisco medial, o lateral si se trata de lesión del menisco colateral. Y no sé si tengan alguna duda con los mecanismos de lesión. No, ninguna. No, gracias. Ok, entonces vamos a empezar con las manifestaciones clínicas. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas iniciales que podemos notar al momento de que valoramos el paciente es el dolor en el trayecto de los ligamentos, la tumefacción y el derrame articular, como se nota en la imagen, o la sensación de inestabilidad. Si bien estas son como inexactas, porque podría ser cualquier otro proceso articular que podría provocar estas manifestaciones, lo ideal es utilizar las maniobras siguientes para poder evaluar la integridad de los ligamentos que acabamos de mencionar. La siguiente, por favor, Fátima. Bueno, hay maniobras para cada uno de los ligamentos diferentes, ¿no? Primero tenemos la maniobra de Latchman, que es para el ligamento cruzado anterior, en la cual el paciente, estando de costado con la rodilla flexionada a 20 o 25 grados, tomamos la rodilla, tomamos el fémur y tomamos la tibia, la tibia, y jalamos la tibia hacia adelante para ver cómo se desplaza, y esto nos comprueba que el desplazamiento anterior nos comprueba que no existe un tope firme y muy posiblemente el ligamento esté lesionado o completamente roto. Aquí nada más hay que aclarar, estas pruebas o lo que ustedes me están dando es exclusivamente de rupturas, ¿ok? Aquí ya estábamos hablando de una lesión ligamentaria completa. Sí, entonces, para que una prueba de Latchman sea positiva, tiene que estar por completo roto el ligamento cruzado anterior, porque se rompe el tope en el momento del deslizamiento de la rodilla. Acuérdense que la estructura condilia no es una estructura circular, es una estructura elipsoidal. ¿Okay? Entonces, cuando se flexiona, la rodilla no se flexiona como si fuese una bisagra, sino que ella rueda y se flexiona. Entonces, al momento de este rodamiento es el que el cruzado anterior va a evitar que siga su movimiento de traslación anterior. ¿Ok? Entonces, esta prueba de Latchman precisamente lo que está haciendo es tratando de que continúe esa traslación anterior, y por eso ustedes lo ven ahí tan evidente, ¿no? Que ahí pues es como más fácil de hacer porque esa persona tiene la pierna pequeñita, pero no todos tienen la pierna tan flaquita, entonces no es muy fácil de realizar. ¿Sale? Pero nada más, esto ya es de una ruptura de LCA. Así, síguele. La siguiente. En general las que tenemos son creo que todas de ruptura, las maniobras de cajón anterior y posterior, que igual el paciente recostado con la rodilla con la cadera flexionada a 45 grados y la rodilla 90. Para hacer la anterior simplemente hay que jalar la tibia en un desplazamiento anterior, y pues igual si excede del límite que debería, la consideramos positiva, ¿no? Y la posterior es lo contrario, igual empujamos de manera posterior. La siguiente, Fátima, por favor. Posterior, y pues igual si excede el desplazamiento que debería y no hay un tope, la consideramos también positiva, ¿no? La siguiente.
Igual esta se puede hacer casi en un solo movimiento porque la maniobra es muy sencilla. Tomas la tibia, desplazas hacia adelante o hacia atrás. La siguiente. Ahora para los ligamentos colaterales utilizamos esta maniobra que de hecho ya nos mencionaba Fátima, los mecanismos en los cuales se realizaba técnicamente, bueno, los mecanismos en los cuales se producía esta lesión. Técnicamente lo que tenemos que hacer es inducir al paciente a un estrés en valgo y un estrés en varo. Como lo vemos aquí, tenemos que colocar la mano, o sea, en la rodilla del paciente, en la eminencia antenar alrededor de la rodilla, sujetar el tobillo y ejercer presión en varo, esto para el ligamento colateral lateral, y exactamente en la misma posición hacerlo en valgo para el ligamento colateral medial, con el paciente sentado. Y bueno, tenemos que palpar el trayecto de cada ligamento y encontrar una hendidura. Si la hendidura es visible o cómo se llama, o se puede identificar por la palpación, significa que el ligamento no está sosteniendo la rodilla. La siguiente. Y ya la última es la maniobra de pivote, donde tratamos de crear una subluxación con la rotación interna del pie del paciente. Estos son 3 pasos. Primero hacemos, bueno, con el paciente en decúbito, hacemos una rotación interna de la tibia. Luego lo presionamos en dirección del fémur. Y luego elevamos la pierna. ¿Por qué vamos a elevar la pierna de 20 a 30 grados? La siguiente, por favor. Es porque al momento de que la rodilla se flexiona, el músculo iliotibial pasa de ser un extensor a un flexor. Sin embargo, cuando la articulación no está íntegra, o sea, tenemos los ligamentos lesionados, al momento de que nosotros queramos elevar, en vez de que ocurra este cambio fisiológico, pues no va a suceder y se va, bueno, la tibia se va a traccionar, ¿no? En vez de que sea como la imagen que tenemos en el lado izquierdo, donde la flexión de forma normal cambia la función del músculo, sucede lo que tenemos en el lado izquierdo, ¿no? Completamente se abate y se tracciona. Y bueno, como auxiliares de diagnóstico, si bien el diagnóstico para nosotros poder ver si hay una rotura del ligamento es clínico, tenemos que los estudios de imagen y otros estudios son más que nada solicitados para identificar el grado de la lesión o la gravedad de la lesión y pues poder escoger un mejor manejo, ¿no? Se tienen que hacer primero estudios radiológicos simples, hablando de la radiografía, en caso de que sospechemos que exista una fractura asociada. La radiografía como tal no nos va a servir para evaluar la rotura ligamentaria, simplemente para observar los huesos y las que se pueden, y bueno, y se tiene que realizar una artroscopía en caso de que observemos una fractura osteocondral en la inserción proximal femoral, que es con el signo del surco, o una fractura de Segon, que es una imagen radiográfica de avulsión ósea de la zona de inserción del menisco tibial lateral. También podemos realizar otro tipo de estudios como el ultrasonido. En sí podemos observar la rotura ligamentaria, pero solo en 65% de los pacientes. Es muy repetido que no sirve para las roturas agudas de ligamentos. Para esto se requiere la resonancia magnética, especialmente en los cruzados. Y se puede observar bueno, en el ultrasonido podemos observar derrames agudos, que puede ser una hemartrosis con una imagen hiperecoica. Y bueno, ya en el caso de que exista una hemartrosis, requieren un tratamiento diferente, ya en segundo nivel de tensión. En la siguiente. Bueno, y como tratamiento primero tenemos el analgésico, que es el paracetamol, ketorolaco y diclofenaco, en las dosis que tenemos aquí en la tabla. Si se llega a ver una artrocentesis en dado de que se sospecha alguna otra causa o que pueda haber una hemartrosis y queramos confirmar la presencia de hemartrosis, se tienen que utilizar antibióticos profilácticos como la cefalotina. Y bueno, también para la hemartrosis tenemos que utilizar hielo local por 20 minutos cada 8 horas, evitar el apoyo de las extremidades en las primeras 48 horas y movilizar activamente la rodilla a tolerancia. Esto puede ser con una flexión pasiva en rehabilitación a 30 grados, flexión y extensión. La siguiente. Y bueno, ya en los casos graves, como los que mencionábamos en el grado 3 de un esguince, que ya es la rotura completa del ligamento, se recomienda pues un tratamiento quirúrgico, ¿no?
especialmente en el ligamento cruzado anterior, dado que pues existe una discapacidad funcional considerable en su lesión, ¿no? En su lesión completa. Y también se requiere de una rehabilitación llevada por un especialista para poder pues restaurar la actividad normal que tenía el paciente. Y ya. Y bueno, finalmente respecto al pronóstico y la evolución, dependiendo de la lesión, del ligamento afectado o comprometido, va a ser el tiempo de recuperación y de incapacidad que el paciente va a necesitar. Por ejemplo, cuando hay lesión del ligamento cruzado anterior, generalmente la reparación del ligamento toma de 6 a 12 semanas, por lo que la incapacidad, de acuerdo con la guía de práctica clínica, va a ser de 42 a 84 días, hasta 84 días cuando el paciente requiere rehabilitación. Posteriormente, en caso de que se le haya instaurado tratamiento quirúrgico, hay que valorar cada 4 semanas por al menos, cada 4 semanas durante al menos 3 meses, perdón, aquí tuve un error. Después, cuando hay lesión del ligamento cruzado posterior, generalmente la reparación del ligamento toma aproximadamente 8 semanas, por lo que el tiempo de incapacidad va de aproximadamente 56 días. Y en este caso hay que valorar a las 2 y a las 6 semanas posterior al inicio del tratamiento. Y en el caso de la lesión del ligamento colateral medial, generalmente la reparación del ligamento toma aproximadamente 6 semanas, este lapso incluyendo los ejercicios de rehabilitación, y la incapacidad pues es de menos de 42 días. Se asocian algunas complicaciones, principalmente a la lesión del ligamento cruzado anterior, como por ejemplo degeneración meniscal, osteoartritis, ruptura del tendón o distrofia simpática refleja. Esto es referido como una complicación secundaria a lesiones en la que va a presentarse pues un dolor crónico y va a asociarse a limitaciones funcionales e incluso sensitivas. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ya son todos unos másters en las lesiones ligamentarias? ¿Sí o no? Díganme. Estas son de las lesiones más frecuentes que van a ver, así que hablen ahora o callen para siempre. Yo sí tengo una duda con respecto al tratamiento quirúrgico, doctora, porque referían que prácticamente en todos los pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior se iba como necesitar tratamiento quirúrgico, pero entendí que era cuando estaba por completo comprometido, ¿no? Cuando había una rotura completa del ligamento. Es correcto. Recuerden que anatómicamente el ligamento cruzado anterior tiene 2 haces, un haz anterolateral y un posteromedial. ¿Sí? ¿O lo dije al revés? Ok, bueno, pero son 2 haces. Entonces, estos 2 haces en ciertas fases de flexión hacen un movimiento de retención o de tope que ustedes los pueden ir dividiendo de acuerdo al grado de la flexión que tengan. Entonces, si se rompe parcialmente uno de estos haces, va a bloquear en más o menos grado el movimiento de traslación y rotación de la rodilla. ¿En qué casos voy a estabilizar yo la articulación? Por definición, todas las lesiones del ligamento cruzado anterior se tienen que estabilizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no la estabilizo va a llevar a todos estos problemas que ya nos dijeron, que son osteoartrosis, lesiones meniscales y la más importante es la lesión degenerativa articular, osteoartrosis. ¿Ok? Entonces, si esta lesión la tiene un paciente de aproximadamente 28 años, 30 años, 40 años, 50 años, que es económicamente activo, obviamente le tengo que estabilizar la articulación porque no le va a permitir que haga sus actividades que hace diariamente. ¿De acuerdo? ¿Hay pacientes que se les puede dar tratamiento conservador? Sí, sí los hay. ¿Cuáles? Aquellos que tengan una muy baja demanda funcional. ¿Qué grupo de pacientes estaríamos aquí englobando? Todos aquellos que son mayores de 60 y tantos años, ¿sí? Y esto con sus reservas, porque hay pacientes en edad adulta, estamos hablando de mayores de 60 años, que todavía son económicamente activos. Entonces, realmente esto es, otra vez me voy a lo mismo, a la personalidad de la lesión.
Si mi paciente es muy activo, tengo que estabilizarle la rodilla. Si mi paciente es no activo, ¿lo puedo dejar con un manejo conservador? Sí. Acuérdense que hay un estabilizador secundario que es el músculo y el tendón. ¿Son? No, ese es el flexor de la cadera. Otro, más grande. El bíceps femoral. Bíceps femoral. El otro que tiene 4 porciones. El cuádriceps. Cuádriceps. Cuádriceps, exactamente. El cuádriceps femoral actúa como un estabilizador dinámico o un estabilizador secundario. Entonces, en estas personas pueden darle un tratamiento conservador y únicamente seguiría estable esa articulación mediante su tendón del cuádriceps y el tendón patelar. Obviamente, después de un tiempo les va a empezar a dar datos de desgaste a nivel de la articulación patelofemoral porque hace una mayor compresión en el momento del recorrido de patela contra el fémur y esto va a ocasionar que haya progresivamente un problema de desgaste articular. ¿En cuánto tiempo? Tal vez 1 año, 2 años. Es muy variable de una persona a otra. Pero sí, el tratamiento quirúrgico hay que considerarlo en casi todos ellos. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Casi todo esto es como más para rupturas, ¿ok? Las que son esguinces, ustedes lo van a ver como en el cuadro clínico que les dieron al inicio, que va a ser edema, dolor, incapacidad funcional, en más o menos grados, sensación de inestabilidad, que va a ser de un inicio abrupto o un inicio agudo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya me dijeron que AINES, pero aparte, ¿qué hay que hacerle? Inmovilizar. Otra vez, váyanse a su RICE. Sale siempre RICE. Entonces, reposo. Frío. Hielo. Hielo. Compresión. Compresión y elevación. Elevación. Ok. El otro que pueden encontrar es el RICES. RICES. Police. Hay varias ahí mnemotecnias, pero todas van encaminadas a lo mismo: reposo, inmovilización, crioterapia, elevación y analgesia. ¿Ok? Entonces siempre hay que inmovilizarlos. Cuando ustedes tienen un esguince, normalmente todo lo que les hagan les va a doler. ¿Ok? Entonces procuren siempre darle tratamiento antiinflamatorio al menos 3 días, de 3 a 5 días, para que eso les ayude a explorar posteriormente la articulación. Muchos colegas dicen dejar enfriar la lesión. Eso es realmente para que ustedes clínicamente lo puedan diagnosticar. Si ustedes pueden echar de mano de un estudio de imagen más sofisticado en ese momento porque sospechan de una lesión del ligamento cruzado anterior de acuerdo al mecanismo que tuvo, pues ok, voy muy de acuerdo, le pueden pedir una resonancia magnética, pero acuérdense siempre de pedir sus estudios de forma escalada. Entonces siempre se van a ir de menos a más. Entonces lo más sencillo sería hacerle una radiografía, ¿no? Entonces siempre de menos a más. ¿Alguna duda con de los esguinces de rodilla? Que fue más bien de rupturas ligamentarias. ¿No? No, doctora. No, doctor. Vale. Ok. Hasta aquí ya vimos los 2 temas que teníamos contemplados. ¿Quieren que veamos de una vez esguinces de tobillo o la dejamos para la siguiente clase junto con fracturas humerales? ¿Qué dice el público? ¿Cómo se siente? Para la siguiente clase. Como que el día ya está para que se echen una chévere, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que sea la siguiente clase. Sí, la siguiente. ¿La siguiente clase? Ok. Sí, la siguiente clase. Entonces, nada más confírmenme el horario. ¿A qué horas quieren morir? Porque ya se va a morir. Laura, Pues, Ya. pues, creo que esta hora está bien, ¿no? A esta hora, que sería como a las 10. Bueno, normalmente a esta hora tengo clases con mi rotación, pero mañana por
única vez me toca entrar a quirófano, entonces creo que los voy a atrasar un poquito. Creo que me toca con el equipo F, ¿sí, verdad? Sí, doctora, con el F. Para que se hagan un chat, ¿no? Y ahí me incluyen. Ay, su clase de gineco es la que está bien mal colocada, cómo lo odio. Solo nos quedan aquí dos opciones. Una, que se las dé súper temprano, como a las 7 de la desmadrugada, o que lo veamos como aproximadamente a la 1 de la tarde. ¿Cómo se desocupan ustedes de sus otras rotaciones? Yo creo que sería más fácil en la mañana. A las 7. ¿Sí? A las 7 de la madrugada, Jesucristo. Sí. Ok, vale. Entonces mañana vemos lo que tocaría de... Les voy a dar rapidísimo luxaciones y fracturas para que podamos desarrollar esos temas que son los que nos tocarían, ¿no es cierto? Nos tocan luxaciones, disculpen ustedes. Sí, y empezamos con luxación coxofemoral, ¿verdad? Sí. Acromioclavicular. Sí. Ya ni yo me acuerdo de sus clases, soy un desastre. Que tengo otras clases y también me confundo. A ver, sería esguince de tobillo, después sigue luxación acromioclavicular, glenohumeral y caderal, y ya después todas las fracturas. Y coxofemoral, es correcto, ok. Muy bien. Ay, le puse caderal, qué buena onda, era coxofemoral. Ok, entonces vamos a seguir entonces mañana con el esguince de tobillo y después la luxación acromioclavicular. Ambi, y ya las siguientes yo creo que van a ser más fáciles. Entonces les doy yo rápidamente lo que son luxaciones y fracturas para que ustedes, bueno, fracturas se los doy después. Vemos luxaciones y ya ustedes se arrancan con todo lo demás. ¿Sale? Que va a ser bastante similar a esto porque son meramente trastornos articulares. ¿Sabes? Entonces ya los dejo, son libres por lo que resta del día. Entonces, ¿ninguna duda? Doctora, ¿vamos a utilizar el mismo enlace para las clases o va a enviar uno diferente? Yo creo que les envío otro porque creo que me salí de la otra sesión. Les hago uno nuevo mañana temprano y se los mando. ¿Sale? Ok, doctora. A las 7 horas entonces. A las 7 de la mañana. Esto me va a doler más a mí que a ustedes. Pero bueno. Gracias, doctora. Sale, cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.